Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de Derecho Constitucional. En esta ocasión vamos a analizar el tema relativo a la forma de Estado y la forma de gobierno. Es importante precisar que los términos forma de Estado y forma de gobierno en un tiempo fueron considerados como sinónimos y hasta cierta parte había razón de ser, pues se trataba por lo general de organizaciones políticas parecidas y simples, con poblaciones escasas y asentadas en territorios reducidos. Consecuentemente, este concepto subsistió hasta el Renacimiento, por lo que de alguna manera Maquiavelo utilizó ambos términos como sinónimos de forma indistinta. No obstante lo anterior, actualmente ha operado un cambio en relación a estos términos, por lo que tanto en las obras de derecho constitucional como de teoría política, actualmente se debe distinguir entre forma de Estado y forma de gobierno. Ahora bien, para poder determinar con precisión las diferencias entre lo que es la forma de Estado y la forma de gobierno, se considera pertinente para efectos didácticos en primera instancia determinar qué debemos entender por Estado. Y en este sentido, atendiendo a lo que establece Francisco Porrúa Pérez, nos manifiesta que el Estado es una sociedad humana establecida en el territorio que le corresponde, estructurada y regida por un orden jurídico que es creado, definido y aplicado por un poder soberano para obtener el bien temporal, formando una institución con personalidad moral y jurídica. De la anterior definición, entonces, se extraen los elementos o componentes de lo que es el Estado, cuando en este caso Porrúa hace referencia a la sociedad humana. Podemos relacionar el concepto con lo que otros autores denominan como la población, es decir, el conjunto o la colectividad de personas que habitan un territorio determinado. Asimismo, nos hace referencia al término territorio, es decir, el ámbito espacial o geográfico donde el Estado va a ejercer su soberanía, y así como hace referencia a un orden jurídico, un poder soberano que busca un bien público temporal, es decir, se está refiriendo propiamente a la soberanía o a la forma de gobierno. Hecho lo anterior, entonces vamos a determinar entonces qué se entiende por forma de Estado, y en este sentido vamos a acudir a lo que establece Rafael Martínez Morales en su Diccionario Jurídico Contemporáneo, quien refiere que por forma de Estado debemos entender a la manera en cómo se organiza el ente soberano, es decir, el Estado, para la creación de su sistema jurídico y el ejercicio del poder. Así mismo, el autor de referencia establece que en nuestra época hay dos formas de Estado. El primero se llama Estado federal y el segundo se llama Estado centralista. De esta forma nos comenta el propio autor que se considera Estado a la estructura permanente de la organización política de una sociedad asentada en un territorio determinado, y donde aquella ejerce su poder con exclusión de otra soberanía y de conformidad con un orden jurídico, es decir, una constitución. El propio Martínez Morales nos comenta que vale la pena aclarar que existe una estrecha relación entre lo que es el Estado y el gobierno, lo que ha motivado gran confusión en torno a estos dos entes sociales, que incluso se han llegado a considerar como uno mismo o como sinónimos, aun cuando en realidad el Estado es solo una de las tantas formas como la comunidad se ha organizado políticamente a lo largo de la historia. Y por supuesto el gobierno siempre se ha encontrado presente en todas ellas. Al respecto, Ignacio Burgoa nos comenta que uno de los aspectos más complejos que afronta tanto la teoría del derecho público como la teoría política es distinguir entre forma de Estado y forma de gobierno.
y ambos tipos de formas suelen confundirse y se alude a las mismas indistintamente, entremezclando sus elementos, y esto ha generado una clasificación de las mismas incluso hasta confusa, al grado que algunos autores suelen incluir dentro de las formas de Estado a las formas de gobierno. Sin embargo, el propio Bourgois nos comenta que debemos distinguir entonces lo que es propiamente el Estado y lo que es propiamente el gobierno, y en este sentido vamos a entender que el gobierno es el conjunto de órganos estatales que conforman el poder público, así como que en México este término se utiliza como sinónimo de poder ejecutivo en relación al legislativo y el judicial, es decir, relacionan propiamente lo que es el gobierno con el poder constituido, y en este caso la forma entonces en cómo se reparten las tareas para su ejercicio los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. En forma similar se manifiesta Fernando Flores Gómez y González, así como Gustavo Carvajal, quienes de manera conjunta refieren que aun y cuando los términos Estado y gobierno suelen utilizarse como sinónimos, no lo son, ya que el Estado designa o consiste en la unidad de sus elementos, como lo son la población, el territorio y el gobierno, además de que el Estado es el titular de su soberanía, mientras que por su parte el gobierno significa un conjunto de poderes públicos, es decir, el Estado representa el todo, mientras que el gobierno es tan solo un elemento del Estado. Entonces, el gobierno es primordialmente el medio por el cual el Estado impone su reglamentación. Es el medio por el cual el Estado impone una reglamentación de conducta a la población. Es pues el órgano de dirección y realización de los fines y de una aplicación política del propio Estado. En consecuencia, la forma del Estado, de acuerdo a lo que nos precisan todos los autores, es el modo o la manera de ser de la entidad o de la institución estatal misma, independiente de cómo sea su forma de gobierno, es decir, sin perjuicio de la estructura de sus órganos y de la índole y extensión de las funciones que a cada uno de ellos competa dentro de esa estructura. Así, por ejemplo, tenemos a la república o a la monarquía como formas de gobierno que pueden existir indistintamente en un estado unitario o en un estado central, o bien en un estado federal o una confederación, que son formas estatales. Aclarado lo anterior, entonces nos comenta el autor Martínez Morales que la aparición del Estado en tanto fenómeno social se remonta al siglo XV después de Cristo. En cambio, al gobierno lo podemos situar desde el origen de las sociedades humanas, porque surge como respuesta a la necesidad de mantener la cohesión social, que es el mejor medio de sobrevivencia. En ninguna sociedad se ha encontrado la aceptación espontánea e inmediata por sus integrantes de las reglas de convivencia establecidas, lo cual ha requerido siempre un órgano que seguramente en primera instancia fue un jefe o jefes que las imponga y tome decisiones a efecto de evitar consecuencias disgregatorias que pudieran implicar los frecuentes conflictos. Entonces, en este sentido, el gobierno es mucho más antiguo que lo que es propiamente el Estado. De esta forma se dice que en el Estado moderno existen dos formas de Estado: el Estado federal y el Estado centralista. Bien, en el siguiente video entonces estaremos explicando qué es el Estado federal y en qué consiste el Estado centralista. Por el momento me despido de ustedes y nos vemos en el siguiente video.